Buenos días. Los invito a escuchar una historia. Mi esposo trajo a sus padres a vivir con nosotros. Me dijo que se iría a un viaje de negocios a Alemania. Por 4 años. Lo llevé al aeropuerto y después bloqueé sus 6 tarjetas de crédito Platinum y presenté una demanda de nulidad matrimonial que dejó atónita a su familia. Acababa de terminar de llorar después de despedir a mi esposo, quien supuestamente iba a Alemania para una asignación de 4 años para nuestro futuro. De repente me detuve cuando recibí una notificación por SMS que decía que alguien había comprado joyas de diamantes por valor de 15.000 euros con la tarjeta de crédito. Resultó que su Alemania era en realidad un resort de 6 estrellas en Marbella, Costa del Sol. Los 90.000 euros que habíamos ganado juntos como matrimonio desaparecieron de repente junto con su amante, más joven que él, y me dejó con 2 cosas, una traición interminable y 2 suegros que esperaban que los sirviera como si fuera su criada. La repentina lluvia en Madrid trajo frío y humedad al aire dentro de nuestro apartamento en un lujoso complejo residencial en el barrio de Salamanca. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo caían las gotas sobre el cristal. Con el paso del tiempo, una inquietud inexplicable envolvió mi corazón. A mis espaldas, escuchaba claramente las fuertes carcajadas de mis suegros y de mi esposo que rompían el silencio habitual de nuestro hogar. Este era un día especial. Según mi esposo, Daniel, él personalmente había recogido a sus padres desde su pueblo en Castilla-La Mancha para traerlos a Madrid. Don Ricardo y doña Teresa habían traído un montón de obsequios desde su región, un saco de aceitunas, frascos de conservas caseras y huevos del campo cuidadosamente envueltos. A primera vista, parecía la imagen perfecta de una feliz reunión familiar. Pero el instinto de una mujer forjado en 7 años de convivencia con Daniel me decía que algo estaba mal en sus miradas inquietas. La cena era más elaborada que de costumbre. Salí temprano del trabajo para cocinar cocido madrileño y su arroz favorito con setas que sabía que también les gustaban a sus padres. Daniel estaba sentado a la cabecera de la mesa, sirviendo vino de Rioja para su padre, con una sonrisa que parecía no poder borrarse de su cara. Carraspeo dejó el vaso en la mesa con un golpe para captar nuestra atención. Daniel me miró a mí, luego a sus padres, y habló en un tono solemne. Mamá, papá, Elena, los traje aquí hoy para comunicarles algo importante. La empresa ha decidido enviar a un empleado clave a Alemania para una formación avanzada y para gestionar una sucursal allí durante 4 años. Esta es una oportunidad de oro para mí. Cuando regrese, seré vicepresidente. La dirección me ha confiado esta misión y la he aceptado. Me quedé paralizada. Casi se me caen los cubiertos. 4 años. Un periodo enormemente largo, y ni siquiera me lo había mencionado. Lo miré, intentando controlar mi voz. ¿Te vas a Alemania por 4 años? ¿Por qué no me dijiste de inmediato una decisión tan importante? Daniel tomó mi mano rápidamente. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero aún podía ver la falsedad. Elena, mi amor, perdóname. Todo ocurrió muy rápido. Me llamó el CEO, me hizo la oferta, y tuve que decidir de inmediato, si no la posición iría a otro. Hago esto por el futuro de nuestra familia. Cuando regrese, podremos darle una buena vida a nuestros futuros hijos, comprar una casa grande en las afueras de la ciudad y no seguir apretados en este apartamento. Doña Teresa, al escuchar que su hijo se iba al extranjero, le iluminó el rostro. La sonrisa no desapareció de sus labios. Aplaudió y exclamó, como si intentara superar el ruido de la lluvia afuera. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué noticia tan maravillosa! 7 generaciones de nuestra familia han soñado con esto. ¡Qué talentoso es nuestro Daniel, que se va a Alemania, a Europa nada menos! Ricardo, ¿lo escuchas? Es un gran honor para nuestra familia. Vete, hijo. No te preocupes. Elena se encargará de la casa. Don Ricardo también asintió, levantó su copa y bebió con alegría. Un hombre necesita ver el mundo. Estás haciendo lo correcto, hijo. Tu madre y yo te apoyamos plenamente. Daniel se volvió hacia mí y apretó suavemente mi mano como si intentara transmitirme su confianza, pero su palma estaba fría como el hielo. Continuó exponiendo su plan perfecto. Elena, mi amor,
Me voy lejos y no puedo dejarte sola. Y mucho menos puedo abandonar a mis padres en el pueblo. Por eso ya lo he pensado todo. Durante los 4 años que estaré fuera, se quedarán aquí contigo para que tengan compañía y también te ayuden con la cocina. Y tú cuidarás su salud y cumplirás con mi responsabilidad como hijo hacia ellos. Sé que eres una esposa comprensiva y cariñosa. No me fallarás, ¿verdad? Las palabras de Daniel eran como una cuerda invisible que se apretaba alrededor de mi cuello. Me había puesto en una situación de la que no podía salir si me negaba. Quedaría como una egoísta y mala nuera que obstaculizaba la carrera del esposo y se negaba a cuidar a sus padres. Pero si aceptaba, enfrentaría la posibilidad de vivir bajo el mismo techo con una suegra conocida por ser exigente y criticona, mientras mi esposo estaba lejos. Miré a doña Teresa y la vi examinando cada uno de mis movimientos. Respiré profundamente, intentando contener la irritación que se acumulaba en mi pecho. No voy a obstaculizar tu carrera, pero que los padres se queden 4 años aquí es algo que creo que necesitamos hablar. Están acostumbrados al espacio amplio del pueblo. Aquí solo hay un apartamento, es pequeño. Quizás no estén cómodos y podría afectar su salud. Además, paso todo el día en el trabajo y quizás no pueda darles la atención suficiente. Doña Teresa torció el gesto de inmediato. Dejó su plato con un golpe. Elena, ¿qué quieres decir? ¿Nos consideras a los mayores como una carga y te da miedo que seamos un peso para ti? Mi hijo se sacrifica por esta casa, y ahora que se va, te pide que cuides a sus padres. Pero ya te estás negando, y todavía te llamas buena esposa y nuera. Daniel intervino rápidamente. Su voz era suave y calmante, pero había presión en su mirada. Mamá, ¿qué dices? Ese no es el significado de Elena. Mi esposa solo se preocupa de que no estéis cómodos. Amor, son mayores, ahora están bien. Mañana no lo sabemos. Dejarlos solos en el pueblo mientras yo estoy tan lejos. No podré concentrarme en el trabajo. Si me amas, ayúdame. Piensa que me estás ayudando a cargar con esta responsabilidad familiar para que pueda centrarme en mi carrera. Te prometo que todo mi sueldo te lo enviaré. Compra lo que quieras. Gasta donde quieras. Al escuchar sobre el dinero y la responsabilidad, entendí que no podía negarme delante de sus padres. Me vi obligada a asentir, sintiendo el peso en mi corazón. Bien, si ya han decidido, y los padres quieren quedarse, lo acepto. Solo pido que me tengan paciencia si cometo algún error. Vi el alivio en la cara de Daniel. Sirvió más vino para su padre y comenzó a hablar de un brillante futuro, de una villa junto a un lago y de viajes por Europa para toda la familia. Las carcajadas resonaron de nuevo mientras yo estaba sentada, masticando el arroz como si tuviera un sabor muy amargo, y mirando a Daniel, el hombre con quien había compartido la cama durante muchos años. De repente sentí que era un extraño. ¿Por qué tenía tanta prisa por irse? ¿Por qué no podía mirarme directamente a los ojos mientras hablaban del viaje? El instinto me decía que algo estaba mal detrás de esta imagen perfecta, pero no podía entender qué. Después de la cena, estaba ordenando en la cocina. Desde el salón, escuchaba el ruido fuerte del televisor y las risas de mis suegros. De reojo, vi a Daniel salir al balcón para hablar por teléfono. Hablaba en voz baja, tapándose la boca. Iba a acercarme cuando ya terminó la llamada y volvió dentro con una sonrisa falsa. Esa noche Daniel dormía profundamente, mientras yo no podía descansar, escuchando el sonido de la lluvia y sus ronquidos. En mi mente giraban preguntas sin respuesta. Al día siguiente, el ambiente en el apartamento estaba lleno de despedidas, pero para mi sorpresa, fue Daniel quien se mostró más emotivo. No yo. Se levantó temprano, revisó de nuevo su maleta y se puso un elegante traje de negocios. Sus padres también se levantaron temprano para cocinar el desayuno y obligar a Daniel a comer mucho para tener fuerzas en el largo viaje. Doña Teresa no soltaba la mano de su hijo, llorando mientras daba interminables consejos, desde la alimentación adecuada y la ropa hasta el cuidado con los extraños en otros países. Elena, llévame al aeropuerto. El vuelo es a las 10. Tenemos que salir ya. Daniel miró su reloj, apresurándome. Tomé silenciosamente mi bolso y las llaves del coche. En el camino, Daniel no paró de tomar mi mano,
diciéndome palabras dulces. Lo pasarás mal en casa, amor. Cuando llegue, te llamaré por videollamada. Por favor, cuídate, no te agotes en el trabajo. Y si mis padres se quejan de algo, sé más comprensiva. Hazlo por mí. ¿De acuerdo? Conducía con la vista fija en la carretera, asintiendo apenas como respuesta. Por dentro, no había tristeza por la partida de mi esposo, sino una sensación de vacío y cansancio. El coche se detuvo en la Terminal Internacional de Salidas. Daniel me abrazó fuerte, me besó en la frente y luego tomó su maleta y entró, sin olvidar volver a mirar y saludar con una sonrisa brillante. Estaba allí parada, observando su espalda que desaparecía por las puertas automáticas. En realidad, debería haber estado llorando, o al menos sintiendo dolor en el corazón. Pero nada. Solo sentí un alivio, como si me hubieran quitado una espina. Al mismo tiempo, la inquietud que había sentido el día anterior regresó con más fuerza. Volví al coche y arranqué el motor, lista para ir a la oficina. De repente el teléfono vibró en mi bolso. Miré la pantalla. Un mensaje del banco. Jinsu, Suprensú, Craminas, su promocional. No iba a prestarle atención, pero por mi hábito profesional, tomé el teléfono. Las palabras que aparecieron en la pantalla me detuvieron y frené bruscamente en el borde de la carretera. Mi corazón latió como si quisiera escapar de mi pecho. Una transacción por valor de 15.000 euros desde la tarjeta suplementaria conectada a su cuenta se realizó en una joyería en el Paseo de la Castellana, Madrid. Me froté los ojos y leí el mensaje 5 veces. 15.000 euros, una cantidad enorme y nada menos que en el Paseo de la Castellana, uno de los bulevares más lujosos de Madrid. Estaba mareada. Esa tarjeta suplementaria la había sacado para Daniel, para sus gastos de representación y necesidades urgentes. Él decía que ya estaba facturando el vuelo a Alemania. Entonces, ¿por qué en ese preciso momento se había descontado dinero de su tarjeta en una joyería en el centro de Madrid? Solo había dos posibles explicaciones. Primera, la tarjeta había sido hackeada o robada. Segunda, él no estaba en el aeropuerto. Respiré hondo, intentando calmarme. La experiencia de trabajar bajo estrés me había enseñado a no entrar en pánico. Llamé a la línea directa del banco. Mi voz era fría y decidida, sin el menor temblor. Buenos días. Soy la titular de la tarjeta principal. Acabo de recibir una notificación sobre una transacción importante que creo que es fraudulenta. Solicito que bloqueen de inmediato todas las tarjetas conectadas a esta cuenta, incluida la principal y todas las suplementarias. El operador confirmó mi información y atendió mi solicitud de inmediato. Después de colgar, me quedé sentada en el coche, mis manos aferradas con fuerza al volante, los nudillos blancos. Si la tarjeta hubiera sido robada, Daniel me habría llamado, pero mi teléfono estaba en silencio. Intenté llamar a su número. El número marcado no está disponible en este momento. Su teléfono estaba apagado, lo que encajaba con la historia del embarque en el avión. Pero, ¿cómo explicar entonces la transacción? Ningún ladrón se atrevería a entrar en un centro comercial de lujo y gastar 15.000 euros en joyas. Estaba lleno de cámaras de seguridad. Una idea aterradora me vino a la mente. Daniel había mentido. No iba a Alemania. Estaba en Madrid. Y ese dinero lo había gastado en diamantes para otra persona. Recordé sus ojos inquietos la noche anterior, su llamada secreta en el balcón y sus prisas esa mañana. Todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en una imagen aterradora. Ya no fui a la oficina. Di media vuelta al coche y me dirigí al centro de la ciudad. Necesitaba ver la verdad. Pero mientras conducía, pensé que no podía simplemente ir al Paseo de la Castellana y pedir que me mostraran las grabaciones de las cámaras. No se las darían a un particular. Aparqué en una tranquila cafetería y pedí un café negro sin azúcar. El amargor del café me ayudó a pensar. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono y revisé el historial de transacciones. Además de la enorme cantidad, descubrí algunos pequeños gastos de la semana pasada en restaurantes y tiendas de ropa de mujer a las que yo nunca había ido. El instinto de una mujer nunca se equivoca. Me habían engañado, un engaño enorme y cruel. Mi esposo, el hombre con quien compartía la cama, había llevado a cabo una actuación perfecta para engañarme.
Dejaba a sus ancianos padres a mi cuidado mientras él se divertía en algún lugar gastando el dinero que habíamos ganado juntos. Las lágrimas fluyeron de mis ojos, calientes y saladas, pero las borré rápidamente. Llorar ahora no servía de nada. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber dónde estaba Daniel y qué estaba haciendo. Recordé a Pablo, mi amigo íntimo desde la universidad, que ahora trabajaba en informática y tenía amplias conexiones. Lo llamé. Pablo, soy Elena. ¿Puedes ayudarme en algo muy urgente? Necesito rastrear la ubicación y los movimientos de una persona. Mi vida depende de esto. Al otro lado de la línea, Pablo entendió por mi tono la gravedad de la situación y aceptó de inmediato. Colgué, mirando el tráfico animado por la ventana. Afuera, la lluvia había parado. El sol había salido, pero en mi alma, una tormenta apenas comenzaba. No iba a dejar pasar esto. Si Daniel se había atrevido a traicionarme, pagaría muy caro. Llegué a casa cuando ya anochecía y el apartamento no tenía rastro de las risas de la mañana. En su lugar, un pesado silencio me recibió. Nada más entrar, vi un desorden increíble. Las cáscaras de pipas de girasol estaban esparcidas por el suelo del salón. Los vasos estaban desparramados por la mesa. El televisor estaba a todo volumen, emitiendo un programa de humor. Mi suegro estaba dormido en el sofá, con los pies levantados sobre el reposabrazos y roncando fuerte mientras mi suegra rebuscaba en la nevera. Cuando doña Teresa me vio, ni siquiera preguntó si estaba cansada del trabajo. En cambio, cerró la puerta de la nevera con un golpe y dijo con tono de reproche: ¿Y tú por dónde has andado? El padre y yo casi nos morimos de hambre aquí. Y todavía no está hecha la cena. ¿Qué? ¿Pretendes dejarnos sin comer? A nosotros, los mayores. Miré el reloj. Solo eran las 19:30. A esta hora, normalmente acababa de salir del trabajo. Contuve mi irritación, dejé mi bolso en la silla y respondí con calma: acabo de llegar del trabajo. Mamá, hay arroz y comida. ¿Pueden poner a cocer el arroz mientras tanto? Doña Teresa se encendió. Juntó las manos en la cintura y se acercó a mí. Vaya con la listilla. Nada más irse tu marido ya muestras tu verdadera cara. Soy tu suegra. Vine aquí para descansar, para disfrutar de lo que ha ganado mi hijo, no para servirte a ti. Mi hijo se agota por esta casa y lo único que tienes que hacer es atender a sus padres. Pero aún así te quejas. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. Antes aguantaba esto por la paz familiar, por respeto a Daniel. Pero ahora que sabía que me había engañado, el respeto que tenía por esta familia había desaparecido. Tiene razón, mamá. Yo también trabajo y gano dinero, y la mitad de este apartamento fue comprado con mi dinero. No les estoy pidiendo que sean criados, pero tampoco soy yo su sirvienta. Doña Teresa parecía no haber esperado esa respuesta de mí. Estaba a punto de gritar, pero la detuve con un gesto. Estoy cansada y no quiero discutir. Pero ya que vamos a estar juntas mucho tiempo, creo que necesitamos establecer algunas normas para evitar conflictos. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, lo bebí y volví al salón, donde ya estaba despierto mi suegro mirando confundido lo que ocurría. Lo dije con claridad. Primera, la comida. Trabajo todo el día y la cena es lo único que puedo cocinar. El desayuno y el almuerzo lo llevan ustedes. Compraré alimentos y los dejaré en la nevera. El que coma, que recoja. Laven los platos de inmediato. No los acumulen en el fregadero. Doña Teresa gritó. ¡Qué cara dura! Yo no la dejé terminar y continué. Segunda, la limpieza. El suelo está sucio. Tengan cuidado al caminar. No tiren basura al suelo. Cada uno limpia su propio cuarto y nadie entra a mi habitación sin mi permiso. Y por último, enfatizando cada palabra, tercera, respeto al espacio personal. Llego a casa del trabajo agotada. Necesito descansar. Por favor, bajen la voz y el volumen del televisor. Después de las 22 horas, la cara de doña Teresa se deformó. Se volvió hacia don Ricardo y gritó: ¿Lo ves? ¿Ves cómo nos está pisoteando la nuera? Todavía no se ha ido lejos Daniel y ya su mujer intenta echar a sus padres. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me ha tocado esto? Don Ricardo también frunció el ceño.
Su voz se volvió más grave y autoritaria. Elena, ¿no te da vergüenza lo que dices? Nosotros somos los mayores, tú eres la joven, debes mostrar respeto. ¿Quién eres tú para poner condiciones aquí? Esta casa es de mi hijo, y viviremos en ella como queramos. Sonreí con amargura. El título de este apartamento está a nombre de los dos, pero el 90% del dinero que lo compró viene de mis padres. Daniel solo aportó una pequeña parte proveniente del préstamo hipotecario que yo estoy pagando ahora. Daniel se fue con otra mujer y se llevó todos nuestros ahorros. No tengo ninguna obligación de mantener y servir a los padres de mi esposo mientras él se divierte con otra. Don Ricardo se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. Estás mintiendo. Daniel se fue a Alemania para sostener a nuestra familia. Tú eres una esposa traidora que quiere apropiarse de la casa de su marido. Llamaré a Daniel. Él se encargará de ti. Con calma, tomé mi teléfono. Abrí la foto de Daniel e Isabel en Marbella y lo puse frente a sus caras. Miren bien, ¿eso es la Alemania de su hijo? Eso es Marbella, y esa mujer es su amante. Les mintió sobre el viaje de negocios para llevar a su amante a un resort. Gastó millones mientras dejaba a su esposa en casa para cuidar a sus padres. ¿Qué les parece? Doña Teresa arrebató el teléfono. Sus ojos fijos en la fotografía. Reconoció de inmediato a su hijo y a la joven y hermosa mujer a su lado. El rostro le cambió, del rojo pasó a la palidez, pero prevaleció su defensa ciega al hijo. Le arrojó el teléfono y gritó: «Fotomontaje. Seguro que es un fotomontaje. Te lo has inventado todo por celos. Mi hijo es un hombre bueno, decente. Nunca haría algo así. Y aunque se hubiera ido de vacaciones, ¿qué tiene de malo? Un hombre puede tener varias mujeres. Es culpa tuya por no cuidar bien a tu marido. Y ahora tienes el descaro de echar a sus padres». Me reí por dentro con amargura. Incluso ahora seguían justificando lo que había hecho. Se me había agotado la paciencia. Piensen lo que quieran. La verdad seguirá siendo la verdad. He presentado la demanda de nulidad matrimonial. El juzgado ha ordenado el embargo de todos los bienes de Daniel Reis, y en cuanto a este apartamento, soy legalmente copropietaria. Les doy 3 días. Si después de ese plazo no se han ido, llamaré a la seguridad y a los alguaciles para retirar sus cosas. Dicho eso, me di la vuelta y entré en mi habitación, cerrando la puerta con llave. Detrás de mí quedaron los gritos y maldiciones de doña Teresa y el golpe de los muebles de don Ricardo. Sin cesar intentaron llamar a Daniel. Escuché a doña Teresa gritando por el teléfono: «Hijo, contesta, tu mujer nos está echando a la calle». Pero la única respuesta era el silencio de un número no disponible. O quizás Daniel estaba demasiado ocupado con su amante para contestar. Esa noche, acostada, escuché sus lamentos. Pero no había ni una sombra de duda en mi corazón. La bondad que se le da a la persona equivocada es estupidez. Había sido demasiado estúpida durante demasiado tiempo. Era hora de arreglar mi vida y necesitaba empezar por echar a quienes no merecían estar en mi hogar. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Me arreglé bien. Elegí un elegante traje de negocios azul oscuro y me puse la chaqueta para parecer más estricta. Al salir de mi habitación, ignoré las malas miradas de mis suegros que masticaban pan en la mesa y fui directamente a la puerta. Hoy no iba a la oficina sino a reunirme con mi abogado, el letrado Miguel Serrano. El despacho del abogado Serrano estaba en el 10º piso de un tranquilo edificio. Lo conocía desde hacía mucho tiempo, conocido por su agudeza mental y dedicación al trabajo. Puse sobre su mesa una carpeta con los extractos bancarios que había imprimido esa mañana. Por favor, letrado, vea si hay manera de rastrear este dinero. El abogado Serrano se ajustó las gafas, tomó la carpeta y comenzó a estudiar los documentos. La oficina estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujir del papel. Después de unos 5 minutos, levantó la cabeza. Su cara era seria. «Elena, la situación es más complicada de lo que imaginas. Mis asistentes han analizado estas transacciones. En los últimos 6 meses, tu esposo ha transferido gradualmente un total de 90,000 euros a la cuenta de una mujer llamada Isabel Victorino. 90.000 euros.
Esas palabras fueron como un trueno en un cielo despejado. Me zumbaron los oídos. Era todo nuestro ahorro en 7 años de matrimonio, incluidos los rendimientos de las inversiones que me había esforzado tanto en acumular. Habíamos acordado que a finales de año usaríamos ese dinero para comprar un adosado en las afueras de Madrid. Y ahora ese nombre me sonaba. Intenté recordarlo. Claro, Isabel, una antigua becaria en la empresa de Daniel, hacía 2 años. La había visto una vez en una fiesta corporativa, una joven con acento suave y ojos que parecían siempre a punto de llorar. En aquella época, siempre andaba pegada a Daniel. Lo llamaba señor Daniel con admiración. La había elogiado por su amabilidad, sin saber que estaba criando a una serpiente en mi pecho. El abogado Serrano continuó su análisis. Su voz era calmada, pero cada palabra hería mi corazón. Las transferencias eran muy astutas. A veces 1.000 euros, a veces 5.000, a veces 10.000. En el concepto de pago siempre ponía pago por productos, compra de materiales. Si no miras el total, es difícil notar que algo está mal. Esta Isabel tiene 24 años, es de Sevilla. Oficialmente no tiene trabajo, pero hace 2 meses se compró un lujoso apartamento en Sevilla a su nombre. Apretaba los puños hasta clavarme las uñas en la palma. Daniel llevaba mucho tiempo planeando esto. Estaba sacando nuestros bienes para construir un nido con su amante. Ese dinero era mi sudor, mis lágrimas, mis noches sin dormir trabajando. Eso era, y él lo había tomado y dado todo a otra mujer. ¿Qué hago ahora, letrado? No puedo simplemente dejar que desaparezca ese dinero. Él me miró con simpatía. Por ahora, necesitas calmarte. Tenemos evidencia de los movimientos de dinero, pero para recuperarlo, tenemos que demostrar que es patrimonio ganancial y que las transferencias se hicieron sin tu consentimiento con intención de ocultarlo. Te ayudaré a redactar una petición de nulidad matrimonial y una moción para solicitar al juzgado una medida cautelar de embargo preventivo para congelar los bienes. Pero primero, necesitas asegurarte de dónde está Daniel ahora. Asentí. Mis ojos ardían de rabia. Lo encontraré. Gracias. Al salir del despacho del abogado, subí a mi coche. Sentí un nudo en la garganta. Observé el flujo de personas en la calle. Cada una se apresuraba con sus propios asuntos. ¿Cuántas mujeres más, como yo, estarían siendo engañadas? Recordé las dulces palabras de Daniel. Hago todo por la familia. Tú eres lo que más quiero. Resultaba que todas esas palabras eran puras palabras vacías. Abrí mi teléfono y miré nuestra foto de boda que tenía como fondo de pantalla. En la foto, Daniel sonreía, sosteniendo mi mano con fuerza. Ahora, al mirarlo, solo sentía repulsión. Cambié el fondo de pantalla a uno negro. Desde ese día, Daniel estaba muerto para mí. Lo que quedaba era solo un enemigo llamado Daniel Reyes. Fui a su empresa. Necesitaba hablar con su jefe. La historia que había inventado del viaje de negocios a Alemania necesitaba terminar. Quería ver qué le quedaría a Daniel cuando le quitaran la máscara. La oficina de Daniel estaba en un moderno edificio de cristal. Entré en el vestíbulo. Respiré hondo para calmarme. No había venido a armar escándalo. Había venido como una esposa preocupada por el paradero de su marido. Una actuación perfecta para revelar una mentira. La mujer de recepción me reconoció y sonrió. «Buenas tardes, señora Elena. ¿Viene a ver al señor Daniel?» Sonreí de vuelta, amable y serena. «Sé que está de permiso, pero vengo a ver a la directora Ana. Tengo un asunto personal. Tengo cita». Mentí. No tenía ninguna cita, pero como esposa de un jefe de departamento, estaba segura de que la señora Ana me daría unos minutos. Subí al despacho de la directora y llamé. Al escuchar adelante, abrí la puerta. La directora Ana, inclinada sobre unos documentos, se sorprendió y se quitó las gafas al verme. «Oh, Elena, eres tú. ¿Qué te trae por aquí? ¿Ha pasado algo? Siéntate. Toma agua». Me senté frente a ella, las manos sobre las rodillas, esforzándome por parecer inocente. «Buenas tardes, señora Ana. Disculpe la visita inesperada. Es que mi marido Daniel ayer se marchó con tanta prisa hacia Alemania que olvidé preguntarle la dirección exacta para poder enviarle medicamentos. Se fue muy de repente, su teléfono,
Supongo que aún no ha comprado uno nuevo. No puedo localizarlo. He venido a pedirle los datos de contacto de la sucursal en Alemania. La directora Ana me miró. Sus ojos se abrieron de asombro. Frunció el ceño y preguntó como si no pudiera creer lo que había escuchado. ¿Qué Alemania? ¿Me estás diciendo que Daniel se fue a Alemania? Ahora yo también fingí sorpresa. Sí. Me dijo que la empresa lo enviaba para una formación avanzada y para gestionar una sucursal en Alemania durante 4 años. Se fue ayer por la mañana. La directora Ana se rió, aunque con un tono de extrañeza y seriedad. Elena, ¿estás segura de lo que dices? Esta empresa no tiene ninguna sucursal en Alemania, y aunque hubiera algún proyecto allí, no sería Daniel quien iría. Ayer mismo presentó una solicitud de vacaciones de 2 semanas. En su formulario decía que su esposa estaba gravemente enferma y necesitaba quedarse en casa para cuidarla, y luego llevarla a Barcelona para recibir tratamiento médico. Me quedé paralizada, como si me hubieran bañado con un cubo de agua helada. Gravemente enferma. Había usado mi salud, mi vida, como excusa para sus fechorías. Me maldijo para poder pedir permiso y disfrutar con su amante. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. Solo mostré sorpresa y un profundo pesar y dije con voz temblorosa, ¿en serio? Él dijo que su esposa estaba enferma, pero aquí estoy yo, sana y trabajando. ¿Por qué dijo eso? La directora Ana era una mujer inteligente. Al ver mi reacción y la incoherencia de lo que Daniel había dicho, empezó a sospechar. Se levantó, rodeó la mesa y me dio un suave toque en el hombro. Elena, cálmate. Te lo digo oficialmente, no hay ninguna decisión sobre un viaje de negocios de Daniel a Alemania. El hecho de que te haya mentido y haya mentido a la empresa es una grave violación de la ética profesional. ¿Seguro que se fue? Asentí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez eran lágrimas reales de vergüenza. Lo llevé al aeropuerto, pero esta mañana supe que se usó su tarjeta de crédito para comprar joyas aquí en Madrid. Señora Ana, me engañó, nos engañó a mí, engañó a sus ancianos padres. La directora Ana suspiró y movió la cabeza. ¡Qué descaro! No lo esperaba de él. No te preocupes. Haré que auditen todos sus trabajos y documentos. Si también se atrevió a engañar a la empresa, no lo voy a pasar por alto. Y en cuanto al problema familiar, arréglalo con calma. Si necesitas ayuda con algún documento, ven a verme. Le agradecí en voz baja y me despedí. Al salir del despacho de la directora, vi que el cielo de Madrid se había vuelto gris. Ahora todo estaba claro. No había viaje de negocios, no había brillante futuro, solo un marido traicionero, un mentiroso profesional que gastaba mi dinero para construir castillos en el aire con otra mujer. Daniel mismo había quemado todos los puentes. Creía que yo era una ingenua que solo sabía asentir. Se equivocó. Cuando una mujer es acorralada, su venganza es más poderosa que cualquier tormenta. Tomé el teléfono y llamé al abogado. Letrado Serrano, empecemos ya. Quiero congelar todo. Quiero que no le quede ni un euro en el bolsillo. Veamos cuánto tiempo dura su verdadero amor por esa mujer. Me marché. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era frío y decidido. El juego apenas comenzaba. Al día siguiente, llegué a la oficina con una perspectiva diferente. Si antes siempre pensaba en qué cocinar para la cena, si le gustaría a mi marido o si se enojarían mis suegros, ahora todo mi pensamiento estaba enfocado en un objetivo, el trabajo y la justicia. Me puse un elegante traje blanco. Le di a mis labios un color más intenso de carmín y entré en la sala de reuniones como un general. Hoy tenía una importante reunión con clientes extranjeros para un contrato del próximo trimestre, un proyecto en el que había volcado toda mi alma. La reunión iba viento en popa. Estaba de pie ante la pizarra analizando la estrategia de mercado cuando el teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa. Miré la pantalla. Llamaba mi suegra. Rechacé la llamada. Aparté el teléfono y seguí con mi presentación. Pero un minuto después el teléfono volvió a vibrar, y luego 5 veces seguidas. Doña Teresa llamaba una y otra vez. Los clientes me miraban con simpatía. Sonreí, pedí disculpas y salí para contestar la llamada, preocupada por si había alguna emergencia en casa. Nada más contestar.
Un grito ensordecedor de mi suegra me golpeó en el oído, resonando en el tranquilo pasillo. Elena, Elena, ven a casa ahora mismo. Tu suegro está sufriendo un ataque. Se va a morir. Se ha caído. Le está saliendo espuma por la boca. Date prisa. Tráelo al hospital. Soy vieja. Débil. ¿Cómo voy a levantarlo yo? La voz de doña Teresa era estridente. Parecía en pánico, pero aún así noté la exageración. Si la situación de don Ricardo era realmente tan grave, lo primero sería llamar a una ambulancia, no a la nuera que estaba trabajando y lejos. Con calma y frialdad le pregunté, ¿qué le ha pasado a papá, mamá? ¿Dónde está? Doña Teresa gritó aún más fuerte. Está aquí, tumbado en el suelo. Se le habrá subido la tensión. Así eres tú, tan fría. Se fue tu marido. Deberías cumplir con su deber. Cuidar a sus padres. Ven ahora mismo. Miré el reloj. Desde mi oficina hasta casa había como mínimo 45 minutos sin tráfico y en hora punta más de una hora. Si don Ricardo realmente hubiera tenido un derrame, habría muerto antes de que yo llegara. Pero recordé que esa mañana, antes de salir, don Ricardo estaba sentado tomando café y comiendo 2 platos llenos de tostadas. Tenía buen aspecto, con las mejillas coloradas. Además, el blister de la medicación para la hipertensión que yo había comprado no había disminuido. Nunca olvidaba tomarla por las mañanas. Entendí de inmediato qué estaba pasando. Era otra actuación para hacerme volver a casa y darme órdenes. O quizás doña Teresa quería arruinar mi trabajo, demostrar su poder. Que con una llamada suya yo debía aparecer. Quería que abandonara una reunión importante y corriera a casa solo para ver a su marido que gemir y pedir un buen caldo. Respiré hondo y decidí no ceder. Le dije claramente por teléfono, «Mamá, escúcheme con calma. Estoy en una reunión importantísima con el consejero delegado. No puedo salir ni un minuto. Si me voy ahora, perderé el trabajo, y eso significa que todos perderemos el dinero con el que vivimos». Estaba a punto de maldecirme cuando la corté. «No se preocupe, lo arreglaré todo. Ahora mismo llamo al 112. Enviarán un equipo directamente a casa. Son profesionales, tienen oxígeno, camillas, le darán los primeros auxilios y llevarán rápidamente a papá al hospital más cercano. Quédese en casa y espere a los médicos». Dicho esto, colgué. No le di oportunidad de responder. Llamé de inmediato al 112. Di la dirección y el estado del paciente según la descripción de mi suegra. Por supuesto, enfatizando todos los síntomas peligrosos para que llegaran más rápido. Después volví a la sala de reuniones. Sonreí, pedí disculpas y terminé mi presentación con toda la energía. Casi 20 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido, seguramente de la ambulancia. Salí de nuevo. ¿Es usted la familiar del paciente Ricardo Reyes? Somos de los servicios de emergencias. Ya estamos en la dirección indicada, pero nadie abre. Hemos llamado al portero. Alguien ha contestado. Ha dicho que nos habíamos equivocado de número y ha colgado. Sonreí por dentro. Tal como lo esperaba. Era una actuación. Al ver la ambulancia con las luces ante el edificio, doña Teresa seguramente se había asustado y no abrió para no quedar en evidencia con su engaño y no verse obligada a pagar. Le respondí al médico con fingida preocupación. «Vaya, pobrecita, con los nervios se habrá confundido. Doctor, por favor, llamen más fuerte. Digan que soy yo, la nuera, quien les ha llamado. Si aún así no abren, pidan al portero que les ayude a abrir la puerta. Puede que el anciano esté agonizando ahí dentro». Conocía muy bien a mi suegra. Sobre todo, le aterraba quedar en ridículo ante los vecinos y gastar dinero. Y acerté. 5 minutos después, me llamó doña Teresa. Su voz era débil y seca. La audacia de antes había desaparecido. «Elena, ya no hace falta la ambulancia. El padre está bien. Le habrá bajado el azúcar. Le di agua con azúcar y ya está como si nada. Diles que se vayan. Nos van a oír todos los vecinos. Vamos a quedar en ridículo». Le respondí fríamente. «¿Cómo pasó eso, mamá? Antes me dijo que le salía espuma por la boca y estaba tirado en el suelo».
La salud de los mayores no es broma. Ya he pagado el servicio de la ambulancia. Los médicos ya están allí. Déjelos que lo examinen para quedarnos tranquilos. Si le pasara algo a papá, no me lo perdonaría jamás. Rotundamente me negué a cancelar la llamada. Al final, doña Teresa se vio obligada a abrir la puerta y dejar pasar a los médicos, que ante el portero y los curiosos vecinos tomaron la tensión y el pulso a don Ricardo. El resultado: estaba perfectamente sano, su tensión era normal, sus constantes vitales eran las de un hombre en plena forma. Los médicos les reprendieron por la falsa alarma y el desperdicio de recursos. Doña Teresa tuvo que pagar el servicio, llena de vergüenza y conteniéndose. Llegué a casa de noche. Un silencio estruendoso me recibió. Don Ricardo estaba refunfuñando viendo la tele. Doña Teresa, al verme, me miró con mala cara, pero ya no gritó ni maldijo como antes. Entendió que ya no era la nuera sumisa y obediente a quien podía manejar a su antojo. Había usado su propia preocupación para enseñarle una lección sobre la honestidad. Fui a mi habitación, me cambié de ropa. Después salí a la cocina y me hice unos fideos instantáneos para mí. No pregunté por la salud de mi suegro. Sabía que estaba más sano que yo. Mi trato frío fue una declaración silenciosa de guerra, sin más manipulación fingiendo enfermedades. Desde ese día, en esta casa, todos seguirían mis normas. Al tercer día desde que Daniel se fue, quedé con Pablo en nuestra cafetería favorita en el barrio de Las Tablas. Pablo había llegado antes y estaba sentado en un rincón con cara seria. Era mi amigo íntimo desde la universidad y la única persona en quien podía confiar ahora. Gracias a su trabajo en informática, sabía cómo encontrar información en redes sociales y bases de datos a las que un ciudadano corriente no tenía acceso fácil. Nada más sentarme, Pablo me tendió en silencio una tablet. En la pantalla había una imagen clara, ampliada. Un amigo mío la tomó por casualidad ayer por la mañana en el aeropuerto de Málaga. Vio a esta pareja. Le resultó demasiado familiar la cara del hombre. La fotografió para asegurarse. Mírala bien. Contuve la respiración y clavé la vista en la imagen. No había ninguna duda. El hombre de la foto vestido con una llamativa camisa hawaiana, pantalón corto blanco y sombrero era Daniel, mi esposo. No tenía pinta de ningún empresario en viaje de negocios a Alemania. A su lado había una joven con un vestido sugerente de espalda descubierta. Se apoyaba en el hombro de Daniel y sonreía ampliamente. Era Isabel, la antigua becaria. Estaban de pie en la recepción de un lujoso resort de 6 estrellas en Marbella. La mano de Daniel la rodeaba firmemente por la cintura, mientras la mano de Isabel descansaba sobre su pecho. Pero no era su cariño lo que me hizo hervir la sangre, sino algo que brillaba en la muñeca izquierda de Isabel. Amplié la imagen. En su delgada y blanca muñeca había un reloj Rolex Datejust con la esfera cuajada de diamantes. Recordé un mes atrás, Daniel llegó a casa presumiendo de que había recibido un gran bonus. Dijo que quería comprarse un buen reloj para parecer más distinguido en las reuniones. Me lo creí entonces, hasta me alegré por él. Resultaba que había usado nuestro dinero para comprar un par de relojes. Uno lo llevaba él y el otro, un Rolex de mujer que yo soñaba tener pero que me privaba de comprar, estaba ahora en la muñeca de su amante. Mi vista se oscureció de rabia. Una sensación de traición y vergüenza me envolvió. Daniel no solo me era infiel, le estaba dando todo lo mejor, lo más valioso de nuestra familia, a otra mujer. Pablo me miró con cautela. «Elena, ¿estás bien?» Hay más. Se había alojado en una villa con vistas al mar en el complejo Costa Esmeralda en Marbella durante 7 días. El precio de la habitación era 5.000 euros por noche. La reserva estaba a nombre de Daniel Reyes. 5.000 por noche. 7 noches eran 30 y 5.000 euros, sumando los billetes de business class, la comida y los regalos. Este viaje costaba casi 50.000 euros, mientras en casa mi suegra me reñía por cada euro del mercado. Daniel siempre se quejaba de los problemas de la empresa, de los bonus recortados, para darme menos dinero para la casa, mientras a su amante le derrochaba el dinero. Me sequé las lágrimas y miré a Pablo con determinación. «Estoy bien». «Muchísimas gracias, Pablo. Esta foto y la información sobre la reserva son una prueba de oro para el juicio». Pablo asintió.
Estoy guardando todos los datos, incluido su post de Instagram con geolocalización. Lo tenía solo para amigos, pero lo capturé. Se está jactando de que su futuro marido le ha organizado una especie de luna de miel anticipada. Futuro marido. Luna de miel. Esas palabras eran sal en mis heridas. ¿Qué le había prometido Daniel? Que volvería, dejaría a su vieja esposa y se casaría con ella. Yo era como una criada de servicio vigilando la casa mientras él disfrutaba. Apretó los puños para mantener la cordura. Muy bien, Daniel. Si quieres hacerte pasar por rico en un resort, te mostraré lo que es un falso rico. Me volví hacia Pablo. Ayúdame con una cosa más. Vigila todos sus movimientos en redes sociales. Y yo me voy ahora al letrado Serrano. Es hora de cerrar el grifo. Me levanté y ajusté mi ropa. Yo soy Elena, directora de marketing, y usaré mi inteligencia para conseguir justicia. Esa foto sería el billete de ida de Daniel fuera de mi vida. En el despacho del letrado Serrano había mucha gente hoy, pero aún así le dio prioridad a mi caso. Puse sobre su mesa todas las nuevas pruebas que habíamos recopilado Pablo y yo: la foto de Marbella, la información sobre la reserva del resort y el recibo de compra del Rolex en el Paseo de la Castellana justo antes del vuelo. El abogado examinó cuidadosamente cada documento y asintió satisfecho. Excelente, Elena. Con estas pruebas, tenemos todos los fundamentos para solicitar al juzgado el embargo preventivo. Las acciones de Daniel muestran claramente la intención de ocultar bienes, la transferencia de 90.000 euros a Isabel y el derroche en el supuesto viaje de negocios. Esto es una sólida base legal. Me senté frente a él, la espalda recta, mi voz no temblaba. Letrado Serrano, quiero presentar la demanda de nulidad matrimonial unilateralmente hoy mismo, y quiero que el juzgado congele todas las cuentas bancarias a nombre de Daniel Reyes, incluidas las cuentas de nómina y de corretaje, y sobre su BMW debe recaer una orden de retención para que no pueda venderlo. El letrado Serrano me miró con simpatía pero también con respeto. Elena, ¿lo has pensado bien? Una vez presentada la demanda y dictado el embargo, no hay marcha atrás. Vuestra convivencia como matrimonio terminará definitivamente. Aunque en términos legales, esto llevará tiempo. Sonreí amargamente. ¿Marcha atrás? Cortó todos los caminos de regreso cuando subió a ese avión a Marbella con esa mujer. No me arrepiento de nada. Lo único que lamento son los esfuerzos que dediqué a esta falsa familia. Háganlo todo lo antes posible. Quiero que esta noche o mañana por la mañana sus tarjetas sean unos inútiles trozos de plástico. El abogado asintió y llamó de inmediato a su asistente para preparar los documentos. Me senté y observé mientras aparecían en la pantalla del ordenador las líneas. Petición de declaración de nulidad matrimonial. Moción para solicitar medida cautelar de embargo preventivo. Frías palabras legales que ahora eran mis armas. Trabajamos sin descanso durante 3 horas para terminar de preparar los documentos. Firmé la petición con determinación. Nunca mi firma había sido tan hermosa y libre. Era la firma de la libertad. Después el letrado Serrano y yo fuimos al juzgado para presentar los documentos. Gracias a la preparación exhaustiva, la urgencia del caso y el alto riesgo de ocultación de bienes, el juzgado aceptó el caso rápidamente. Depositamos la fianza de embargo, un proceso necesario para la congelación de las cuentas. Sin dudarlo, lo pagué de mis ahorros personales. Al final del día, salió la resolución judicial, un documento con sello rojo, ordenando a todos los bancos congelar las cuentas de Daniel Reyes. Otra copia fue enviada a la DGT para la orden de retención sobre su BMW. Sosteniendo esa resolución, sentí como si me hubieran quitado un enorme peso. El flujo de dinero estaba cortado. Daniel ya no podría sacar ni un euro de nuestro patrimonio conjunto para darle caprichos a su amante. Salí del edificio del juzgado. El sol de la tarde teñía los adoquines rojos de la Plaza Mayor. Llamé a Pablo. Todo listo. La trampa está tendida. Solo queda esperar a que pique el pez. Al otro lado, Pablo se rió con alegría. Genial. Seguro que esta noche habrá tormenta en Marbella. ¿Y tú? Descansa. Guarda fuerzas para la batalla con los 2 mayores en casa. Al mencionar a los suegros, hice una mueca. Pero ya no les tenía miedo. Tenía todos los ases en la mano. El apartamento donde vivía,
aunque estaba a nombre de los dos, era en gran parte un regalo de mis padres. No iba a dejar que campearan a sus anchas en mi territorio. Conducía a casa con una sensación de victoria. Daniel, creías que eras el más listo. Creías que podías manejarme y vivir a lo grande. Te equivocaste. Cuando se agota el amor de una mujer, se vuelve más implacable que cualquier hombre. Disfruta de tu última cena de lujo esta noche, porque mañana serás literalmente un mendigo. Llegué a casa de madrugada. Nada más entrar, olí el fuerte aroma de comida. El salón parecía un campo de batalla. Latas vacías de cerveza, huesos de pollo esparcidos por la mesa de centro. El televisor rugía con música a todo volumen. Don Ricardo estaba sentado en el sofá, con los pies levantados sobre el reposabrazos, fumando mientras la ceniza caía directamente sobre mi caro suelo. Doña Teresa estaba tumbada en el otro sofá, tecleando en su teléfono y riendo a carcajadas. Al verme, ni siquiera me saludaron ni se molestaron en recoger nada. Doña Teresa me miró de arriba abajo con sarcasmo. «Oh, ya llegó la señora directora. No ha cocinado la cena. Pensaba dejar a morir de hambre a los padres de su marido. Nos hemos tenido que pedir un pollo asado a domicilio. Nos ha costado un dineral». No respondí. Me acerqué en silencio. Apagué el televisor y quité el cigarrillo de la mano de don Ricardo, apagándolo en el cenicero. Se quedaron sorprendidos por mi gesto decidido. «¿Qué haces?» «¡Qué falta de respeto!», gritó don Ricardo, con la cara roja. Me puse en el centro del salón y los miré con una mirada tan fría como el hielo. «Disculpen, pero en esta casa está prohibido fumar en el interior. Ya se lo dije desde el primer día, y ahora tengo un anuncio importante para ustedes». Saqué de mi bolso un papel y lo tiré con fuerza sobre la mesa junto a los huesos de pollo. «Esto es un aviso preparado por el letrado Serrano, pero lo he reescrito en palabras más simples. Es un aviso de terminación de su estancia aquí. Les pido que recojan sus cosas y abandonen el apartamento en el plazo de 3 días». Doña Teresa dejó de respirar. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo? ¿Nos estás echando? Esta casa es de mi hijo. ¿Con qué derecho? ¿Estás loca?». Sonreí con amargura. «El título de este apartamento está a nombre de los dos, pero el 90% del dinero que lo compró viene de mis padres. Daniel solo aportó una pequeña parte sacada del préstamo hipotecario que yo estoy pagando ahora. Daniel se fue con otra mujer. Se llevó todos nuestros ahorros. No tengo ninguna obligación de mantener y atender a los padres de mi esposo mientras él disfruta con otra». Don Ricardo se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. «Mentirosa. Daniel se fue a Alemania para sostener a nuestra familia. Tú eres una esposa traidora que quiere apoderarse de la casa de su marido. Llamaré a Daniel. Él te pondrá en tu sitio». Con calma tomé el teléfono. Abrí la foto de Daniel e Isabel en Marbella y lo acerqué a sus caras. «Miren bien, ¿es esa la Alemania de su hijo? Eso es Marbella, y esa mujer es su amante. Les mintió sobre el viaje de negocios para llevar a su amante a un resort. Gastó decenas de miles de euros mientras dejaba a su esposa en casa para cuidar a sus padres. ¿Qué les parece?». Doña Teresa arrebató el teléfono, sus ojos fijos en la fotografía. Reconoció de inmediato a su hijo y a la joven. Su cara cambió de roja a blanca, pero prevaleció su defensa ciega al hijo. Le arrojó el teléfono y gritó: «Fotomontaje. Seguro que es fotomontaje. Te lo has inventado todo por celos. Mi hijo es bueno, decente, nunca haría eso. Y aunque se hubiera ido de vacaciones, ¿qué tiene de malo? Un hombre puede tener varias amigas. Es tu culpa por no cuidar bien a tu marido. Y ahora tienes la audacia de echar a sus padres». Me encogí de hombros con lástima. Incluso ahora seguían justificando lo que había hecho. Se me agotó la paciencia. Piensen lo que quieran. La verdad seguirá siendo la verdad. He presentado la demanda de nulidad. El juzgado ha dictado el embargo de los bienes de Daniel Reyes. Y en cuanto a este apartamento, soy legalmente copropietaria. Les doy 3 días. Si pasado ese plazo no se han ido, llamaré a la seguridad y a los funcionarios judiciales para retirar sus cosas». Dicho esto, me di la vuelta y entré en mi habitación cerrando la puerta con llave. Detrás de mí quedaron los gritos y las maldiciones de doña Teresa, y los golpes de muebles de don Ricardo. Sin cesar intentaron llamar a Daniel.
Escuché a doña Teresa gritando por el teléfono. «Hijo», contesta, «tu mujer nos está echando a la calle», pero la única respuesta era el silencio de un número no disponible. O quizás Daniel estaba demasiado ocupado con su amante para contestar. Esa noche, acostada, escuché sus lamentos. Pero no había ni la más mínima duda en mi corazón. La bondad que se le da a la persona equivocada es estupidez. Había sido demasiado estúpida durante demasiado tiempo. Era hora de arreglar mi vida y necesitaba empezar por echar a quienes no merecían estar en mi hogar. En la mañana del cuarto día, pedí permiso en el trabajo. No llegué sola, sino acompañada de un funcionario judicial, 2 agentes de la policía local y 2 representantes de la administración del edificio. Estábamos ante la puerta del apartamento. Todo estaba tranquilo. Aunque escuchaba el ruido del televisor desde dentro, llamé al timbre de nuevo y después usé mi tarjeta de acceso, pero la puerta estaba cerrada por dentro con cadena. Desde detrás de la puerta escuché la voz desafiante de don Ricardo. «No te atrevas. He cambiado los cerrojos. Veremos cómo nos echas. Esta casa la compró mi hijo. Tengo derecho a vivir aquí». Asentí al funcionario judicial. Abrió la cámara para grabar los hechos. Hablé en voz alta pero calmada hacia la puerta. «Papá, les di 3 días pero se negaron a cooperar. Este apartamento es nuestro, de Daniel y mío. En su ausencia, soy la única propietaria legal que está aquí. Su permanencia ilegal y el cambio de cerraduras constituyen una infracción de la ley. Hoy he invitado al funcionario judicial y a la administración del edificio para documentar la recuperación de mi propiedad. Si no abren, me veré obligada a llamar a un cerrajero para abrir la puerta y la seguridad procederá al desahucio». Silencio desde dentro. Le hice una seña al cerrajero. Se oyó el ruido de un taladro. 5 minutos después, la cerradura cedió. En el salón, sentados juntos en el sofá, estaban don Ricardo y doña Teresa. Sus caras eran blancas, asustados al ver entrar a personas uniformadas. Intentaron gritar, pero al ver la cámara enfocada en ellos y las caras serias de la seguridad, se callaron. Señalé las cajas de cartón apiladas que yo había preparado. He contratado a unos mudanceros. Les ayudarán a empacar sus pertenencias personales. Por favor, llévense solo su ropa y efectos personales. Cualquier bien del apartamento, televisor, nevera, decoración, se queda aquí. Todos sus movimientos están grabados en cámara. Los mudanceros actuaron rápidamente. Ropa, medicamentos, pequeños objetos, todo fue a las cajas con rapidez. Doña Teresa lloraba y me maldecía. Me llamaba sin conciencia y mala nuera. No le presté atención. Me quedé de pie con los brazos cruzados, supervisando el proceso. Cuando la última caja estuvo sellada, le tendí a don Ricardo un sobre y un papel con una dirección. «Papá, mamá, a pesar de su comportamiento conmigo, mantengo el último trozo de respeto. Esta es la dirección de un hotel económico a 2 kilómetros de aquí. He pagado una semana de alojamiento. Pueden quedarse allí hasta que Daniel regrese o hasta que vuelvan a su pueblo. Y estos 1000 euros son para su comida. A partir de este momento, elimino todas mis obligaciones con ustedes en este apartamento». Temblando de rabia, don Ricardo tomó el sobre y se lo metió en el bolsillo. Me miró por última vez con una mirada oscura y arrastró a doña Teresa. «Ya pagarás esto, víbora». Observé sus espaldas desaparecer por el pasillo y sentí un enorme alivio. Le pedí al cerrajero que cambiara todas las cerraduras por unas nuevas con acceso de huella dactilar y que borrara todos los datos antiguos. El sonido de la nueva cerradura fue como una campana que anunciaba el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. El apartamento quedó vacío pero limpio y seguro. Había recuperado mi territorio. Mientras yo arreglaba las cosas en Madrid, Daniel vivía las peores horas de su vida en Marbella. Después de que lo echaran del hotel y huyera Isabel, se quedó solo con poco dinero en el bolsillo y las tarjetas bloqueadas. Intentó llamar a Isabel, pero el teléfono estaba apagado. Llamó a sus padres y se enteró de que también los habían echado y estaban en un hotel barato. Daniel entendió que lo había perdido todo. Necesitaba volver a Madrid, pero ¿de dónde sacaría el dinero del billete? El billete de ida en business class lo había comprado con la tarjeta de crédito, que ahora era inútil. Fue al pueblo de Marbella y encontró una casa de empeños.
Se quitó de la muñeca el Rolex Submariner que había comprado por 24.000 euros, su orgullo. ¿Cuánto me da por esto? El dueño de la casa de empeños, después de examinarlo, sonrió. Es original, sí, pero sin caja ni papeles. Lo que puedo darte es el precio de ocasión, 2.000 euros al contado. Inmediatamente, Daniel se sorprendió. ¿Bromeas? Lo compré por 24.000. Dame al menos 12.000. El dueño hizo un ademán. Sin papeles. No queda claro su procedencia. 3.000. Última oferta. Con hambre, empapado y sin un euro, Daniel, rechazando los dientes, aceptó. Sosteniendo un fajo de billetes, sintió la amargura. Hacía solo unos días, esa cantidad era lo que costaba una cena, pero ahora era su único salvavidas. Compró un billete en la última fila de clase turista. El vuelo salía con 3 horas de retraso. Estuvo sentado en la sala de espera, viendo a parejas felices, y el corazón le dolió. Recordó lo arrogante que había sido al salir de ese mismo aeropuerto hacía unos pocos días. En el avión, quedó apretado entre 2 hombres corpulentos. Los niños lloraban dentro. En lugar de filete y vino, le dieron un sándwich seco y una botella de agua. El avión aterrizó en Barajas en medio de una fuerte lluvia. Subió a un taxi viejo y fue a la ciudad. Madrid parecía gris y fría. Sabía que la verdadera tormenta le esperaba no fuera de la ventanilla, sino en el apartamento donde antes él era el rey. El viaje de paraíso a infierno que él mismo se había fabricado había terminado. El taxi dejó a Daniel en un callejón oscuro en Carabanchel. Estaba de pie ante la dirección que yo había dejado para sus padres. Hostal Cosi Inn, un edificio destartalado con un bar de copas ruidoso abajo. Entró. Un olor nauseabundo lo recibió. Preguntó al dueño dónde estaban don Ricardo y doña Teresa. Lo midió con una mirada despectiva y señaló al 3er piso. Subió por una escalera oscura y escuchó el llanto de su madre. Empujó la puerta. Una habitación de 15 metros cuadrados, una cama vieja, un armario de plástico. Su padre mirando a un rincón, su madre llorando de espaldas a la pared. Al ver al hijo, doña Teresa se levantó y se lanzó hacia él. «Hijo, has vuelto. Mira lo que nos ha hecho tu mujer. Nos echó a la calle a este cuchitril. Necesitas enseñarle una lección. Recuperar nuestra casa». Daniel empujó a su madre y se sentó en el borde de la cama. Observó la miserable habitación, a sus padres envejecidos. La rabia, la vergüenza y la impotencia lo envolvieron. Don Ricardo preguntó enojado: «¿Qué tal estabas en Alemania? ¿Por qué se rebeló tu mujer?» Dijo que estabas con una mujer en Marbella. Enseñó las fotos a todo el mundo. ¿Es verdad? Daniel agachó la cabeza. Su silencio fue la respuesta. Doña Teresa se quedó de piedra. O sea que es verdad. Daniel estalló. Sí, es verdad. Lo tenía todo calculado, pero no me esperaba que Elena fuera así. Bloqueó todo. Presentó la demanda. Ahora estoy arruinado. Don Ricardo, furioso, arrojó el cigarrillo. Eres un tonto, hijo. Tenías una buena esposa, una casa, pero lo cambiaste todo por una mujer. Ahora no tienes casa, ni dinero, ni honor. En ese momento sonó el teléfono de Daniel, un correo electrónico de Recursos Humanos. Lo abrió. El asunto era notificación de despido y reclamación de reembolso. En la carta se decía que la empresa había recibido evidencias de su engaño laboral, y también se había descubierto que en los últimos 2 años había malversado varios miles de euros mediante la falsificación de recibos de gastos de representación. La empresa reclamaba la devolución del dinero en 5 días, o de lo contrario, presentaría una denuncia ante la policía. Se le cayó el teléfono. Estaba sentado, aturdido. Este era el final. No solo la esposa, la casa y el dinero, sino ahora también la carrera y la amenaza de la cárcel. Me han echado del trabajo, murmuró. Me reclaman el dinero. Elena, todo esto es Elena. Quiere hundirme. Al escuchar la palabra cárcel, doña Teresa se desmayó, causando un caos en la pequeña habitación. Daniel estaba sentado en un rincón, encogido. Por primera vez en su vida, sintió un miedo real y helador ante el futuro. Una semana después, Isabel me llamó. Me suplicó que nos reuniéramos. Acepté. Llegó a la cafetería. Parecía agotada, pálida.
Ya no se parecía a la hermosa mujer de la foto. Puso sobre la mesa un bolso con dinero. Aquí están los últimos 12.000 euros que me transfirió. El resto ya lo gasté. Por favor, acéptelos. Mis padres me dijeron que no me dejarán entrar en casa hasta que no se lo devuelva todo a usted. Me mostró un certificado médico. He abortado. No puedo tener un hijo de alguien así. Me engañó. La engañó a usted. Soy tan estúpida. Sentí lástima por ella. También era una víctima. Tomé el dinero. Lo descontaré de su deuda. Y lo que has hecho es tu decisión. Recuerda solo que no puedes construir tu felicidad sobre el sufrimiento ajeno. Rompió a llorar. Me fui. La dejé sola con su arrepentimiento. Un mes después, una lluviosa noche, Daniel me esperó a la salida de la oficina. Parecía un vagabundo, empapado y sin afeitar. Se arrodilló ante mí en el barro. Elena, perdóname. Me equivoqué. Isabel me manipuló. Me lo ha quitado todo. Perdóname. Vuelve. Dame otra oportunidad. Lo miré con repulsión. Levántate. No te humilles. Esa fue tu elección. Isabel me devolvió el dinero. Tiene más conciencia que tú. Al escuchar lo del dinero, sus ojos brillaron de codicia. ¿Tienes dinero? Ayúdame a pagar a la empresa. Negué con la cabeza y me fui. Arregla tus propios problemas. Nos veremos en el juzgado. Subí a mi cálido y seco coche y me alejé. Lo dejé llorando bajo la lluvia. El día del juicio estaba tranquila y segura. Daniel estaba solo, triste, sin abogado. Intentó poner excusas sobre inversiones fallidas, pero mis pruebas, los extractos bancarios y sobre todo la grabación de audio no le dejaron ninguna salida. El juzgado nuliría. Él apartía 000 euros restantes que había sacado de nuestro patrimonio conjunto. Salí del juzgado como vencedora. Ya era libre, 2 años después. Estaba sentada en un rooftop bar en lo alto de un rascacielos en el barrio de Asca, bebiendo vino blanco y contemplando las luces nocturnas de Madrid. Después de la nulidad, vendí el apartamento y me fui a Barcelona, donde me convertí en directora regional de una importante empresa internacional. Construí una brillante carrera. Me volví más bella y segura de mí misma. Recibí un mensaje de Pablo. Elena, adivina a quién he visto. He pedido un Cabify y el conductor era Daniel. Me envió una foto. Al volante, un hombre delgado y moreno vestido con el uniforme de una empresa de transporte compartido. Tiene mala pinta, escribía Pablo. Me reconoció. Estaba avergonzado y callado todo el trayecto. Dicen que sigue viviendo en un apartamento de alquiler, matándose a trabajar para pagar sus deudas. Sus padres volvieron al pueblo. Su madre tuvo un ictus y está en cama. Su padre bebe. Miré la foto sin ninguna emoción. Ese era el precio de sus elecciones. Dejé el teléfono. A mi lado se sentó un hombre elegante. Andrés, mi socio comercial, que llevaba 6 meses cortejándome. ¿En qué piensas?, me preguntó con ternura, dejando una copa frente a mí. Sonreí. En el pasado. Pero ya es pasado. Él levantó su copa. Por nuestro brillante futuro. Brindamos. El tintineo de las copas sonó alegre, anunciando una nueva vida libre y feliz. La historia de mi antiguo matrimonio había terminado. Se abrían páginas en blanco de un libro nuevo en el que yo era ahora la autora.